Ok, tenemos bombas centrífugas, tenemos dos tipos. Bien, bombas centrífugas y salían bombas de flujo de pistón, que son para hacer presiones grandes y poco caudal, tal vez para el líquido viscoso, la melaza, algunos químicos, el petróleo, etcétera. Bombas de el golpe de ariete, que son soluciones individuales cuando no hay energía y cosas así. Entonces, para el sistema de abastecimiento de agua son las bombas centrífugas. Hay de dos tipos. Cuando trabajamos con pozos profundos, necesitamos bombas sumergibles. Cuando trabajamos con pozos poco profundos o cárcamo bombeo, podemos utilizar ese tipo de bombas. La longitud entre el eje y la bomba, longitud vertical, distancia vertical, normalmente en teoría anda por los 6 metros. Si fuera algo ideal y tuviéramos nivel medio del mar a una temperatura de 15 grados centígrados, podríamos llegar hasta 13 metros. No, perdón, a 10.33 metros, pero eso no existe. Entonces, lo más es 6 metros en condiciones muy ideales. Entre más cerca del nivel del mar estamos, mejor. Entre más baja la temperatura, mejor. Entonces, aproximadamente esto anda como 6 metros o menos. Sí. Ok, un momento. Lo más probable es que se dé el fenómeno de cavitación. ¿Qué es el fenómeno de cavitación? Que las burbujas de gotitas de agua se convierten en burbujas de vapor acá, en la tubería de succión. Y aquí, como hay gran velocidad por el movimiento del rodete, entonces estas se comprimen y vuelven en estado líquido. Pero eso significa que cuando se comprimen es un pequeño golpe. Ese pequeño golpe es como tener una estructura de concreto en la playa o en un desierto que la arena le está chocando. Un granito de arena no hace nada, pero tenerlos constantes y seguidos en largo tiempo se erosiona la estructura de concreto. Esto con la cavitación que pasa, se erosiona el rodete, ya sea plástico, sea metálico. Aunque sea metálico, se erosiona y se daña y la eficiencia de la bomba baja. Y en el caso que el daño sea mayor, la bomba se daña completamente. Entonces, eso es solo con la bomba centrífuga de eje horizontal, las que están fuera del agua, las que tienen tubería de succión. Las bombas sumergibles no tienen tubería de succión. Recuerde, abajo está el tubo del motor, en medio está la rejilla y del tubo en la parte alta está el impulsor que es la bomba. Entonces no tiene tubería de succión. Ese problema de cavitación de la burbuja de vapor se da acá. En la bomba sumergible, digamos que si este pescado fuera la bomba, si este nivel está muy cerca, cuando la bomba comienza a impulsar agua, este nivel baja, entra aire, eso es cavitación en bomba sumergible. No es la formación de burbujas. ¿Por qué se forman esas burbujas? Por lo siguiente, la bomba solo impulsa, la bomba no succiona. O sea, se llama tubería de succión porque es la entrada a la tubería, pero la bomba no ejerce energía para tomar el agua, llevar el agua desde la fuente, en este caso del cárcamo bombeo, hasta el rodete. ¿Qué es lo que pasa? Este es un tubo delgado, es como un tubo capilar. Uno, el agua asciende. Dos, aquí la presión sobre la superficie del agua es presión atmosférica. A nivel medio del mar es 10.33 metros de columna de agua. Entre más nos elevemos, este valor va a bajar. Entonces, esto es lo que hace ascender el agua. Es por eso que si esta tubería es muy larga, entonces el agua no va a ascender o asciende formando burbujas de vapor. ¿Por qué se forman las burbujas de vapor? Porque cuando hay cambios de presión o temperatura, entonces a mayor temperatura o a menor presión, el agua se pasa de estado líquido a estado gaseoso. Aquí no hay el cambio, no el efecto de la temperatura, el efecto es principal la presión. La presión atmosférica hace que viene ascendiendo, el tubo capilar también, pero poco a poco la presión va disminuyendo. Entre más nos elevemos, porque estamos sobre el nivel de agua, menos presión hay. Y hay un momento dado que la presión en las condiciones que estemos pasa de estado, parte de ella, de estado líquido a estado gaseoso. Pero eso al llegar aquí se comprime instantáneamente y forma el desgaste por el fenómeno de cavitación. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de condiciones para estas bombas. Ok, aquí estamos. ¿Alguna pregunta, comentario si lo hacen? Y habló de que dependiendo dice de la profundidad en que vaya la succión, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cuánto es
el Ok, máximo. eso se calcula, pero en condiciones bastante ideales, lo máximo entre el eje de la bomba y el nivel de agua es unos 6 metros, lo máximo, en condiciones ideales. Entre más alta la temperatura, esa distancia tiene que reducirse. Entre más estemos sobre el nivel medio del mar, también hay que reducirse. No es lo mismo tenerlo, digamos, en Chinandega, que estamos como a 15 metros sobre el nivel medio del mar, tenerlo, no sé, Estelí, que está creo que a 900, 1100, por ahí. Hay diferencia. Ok, lo más en condiciones ideales es 6 metros. Condiciones ideales es temperatura baja y elevación más cercana al nivel medio del mar. Otra pregunta, esas bombas centrífugas, ¿qué tan cierto dicen que tienen un límite de metros, o sea, de profundidad? Que después de ese límite ya no es posible succionar el agua. No por eso, la distancia, la tubería es a 6 metros en condiciones ideales. Ya mayores, o si las condiciones no ideales, cuidado, llegan a 5, 4.5 metros. Y ahí ya no pueden succionar agua, como dice usted, sí. A eso me refiero. La distancia máxima en condiciones ideales es 6 metros. Si está un poco más, ya el agua no llega hasta la bomba. O llega en que provoca cavitación. Y en condiciones no ideales podemos tener 4 a 6 metros, la profundidad máxima. ¿Sí? Entonces, esta bomba, ok, cada bomba tiene su característica, con la curva característica de la bomba. Entonces, independientemente que sea centrífuga sumergible o centrífuga de eje horizontal. La centrífuga de eje horizontal, el, es más que todo, o sea, se utiliza en las arroceras, porque ella, digamos, comparándola con similitud similar a una bomba sumergible, la bomba centrífuga eje horizontal impulsan mayor caudal con menor carga, o sea, menor elevación. La sumergible impulsan menos caudal, pero mayor altura de carga. O sea, si tenemos que llevarla a un cerro de 150, de 100 metros, por decir algo, es mejor una bomba sumergible. Aunque el caudal en condiciones similares sea un poco menor. Entonces necesitaríamos tal vez una bomba de mayor capacidad o dos bombas, por decir algo, poniéndola en paralelo. Pero cuando tengamos elevaciones pequeñas, por ejemplo las arroceras, ¿qué hacen? Tomar el agua de los canales, de los ríos y bombearla. Tal vez lo que se requiere es un caudal bastante grande para tener menos tiempo de riego, o sea, regar en menor tiempo. Pero las elevaciones no son tan grandes. Pero si vamos a llevar de un punto hasta un cerro, es mejor no sumergible. Claro, eso va a depender también de las condiciones de energía, el que vamos a ver un poco después. Eh, Estas bombas pueden trabajar con energía, todas las bombas con energía fotovoltaica, el monofásica, trifásica, según la potencia de la bomba, pero que haya disponibilidad de energía. Ok, veamos el ejercicio. Aquí tenemos un río, digamos. Nos alejamos lo suficiente distancia porque si el río crece, no llega agua al cárcamo bombeo. Si llega agua, cuando el río crece, lleva gran turbidez, gran cantidad de elementos contaminantes, ramas, tierra, pequeñas piedras, y pueden llevarlas hasta el cárcamo bombeo. Aunque el cárcamo bombeo debe estar tapado, pero siempre tiene que tener un tubo de acceso a la atmósfera. ¿Para qué? Para que esta presión sobre la superficie de acá de la presión atmosférica. Pero ¿qué pasa? Si esto se crece mucho y llega agua sucia, esto se contamina. Hay que parar el sistema, hay que limpiar el cárcamo bombeo cuando el nivel del río baje. ¿Qué es lo que se hace? Alejar lo suficiente según se hace un cálculo hidrológico para determinar la avería máxima en un determinado periodo de retorno. Entonces se calcula cuánto es esto. Entonces se aleja lo suficiente y se conecta a través de un tubo. Me puedes decir, pero el agua que va aquí es sucia cuando con turbidez y con otros elementos sólidos flotantes, es cierto. Pero aquí se puede poner un prefiltro de grava. Un prefiltro de grava, ya hay prefiltro de grava horizontales y prefiltro de grava verticales. Eso va a depender de las topografías de esta sección.
Entonces se pone una cantidad de piedra bolón, grava, lo que consideremos. ¿Y qué pasa? Eso sirve como para retener el material flotante, perdón, material flotante y que no entren al cárcamo bombeo. Entonces es como un pretratamiento de la agua. Ok, luego el agua es conducida hacia acá al cárcamo y ahí se bombea. Esto es cárcamo de bombeo. Una cosa es un pozo que puede ser cavado, puede ser perforado. Otra cosa es cárcamo de bombeo, que es una estructura que se construye para estas condiciones, para captarla, por ejemplo, esto y otras condiciones cuando hay que rebombear. Luego está toda esta la succión. En la succión está el pascón, está una tubería, en la tubería de succión hay una válvula de pie, que significa que el agua al entrar pasa por acá, pero cuando la bomba se pare, el agua no retorna al cárcamo. ¿Para qué es eso? Porque la bomba tiene que estar cebada cuando esté trabajando. Entonces, si no tuviera eso, la bomba se queda vacía y hay que estarla llenando de agua cada vez que se va a arrancar. Entonces, para evitar eso, la bomba se para, quiere volver el agua, eso queda tapado. La tubería y queda agua en la bomba, no hay necesidad de volverla a cebar. Entonces, tiene su pascón para evitar elementos extraños que entran, su válvula de pie que permite que el agua suba pero no baje. En cierto caso hay codo. O la otra cosa es que el diámetro de la tubería puede ser igual o mayor al orificio de entrada de la bomba. Si es igual, es perfecto. Si este es mayor, es mayor, quiere decir que hay que poner un reductor acá. Y vamos a ver el reductor excéntrico, no concéntrico. Excéntrico para que no haya retención de burbujas posibles de aire que puedan entrar. Ok, entonces esta tubería tiene ciertas condiciones. La velocidad aquí tiene que ser baja para evitar pérdidas y que se forme la cavitación. Entonces necesitamos para que el flujo tenga velocidad, perdón, para que haya poca pérdida tenemos que tener un flujo de bajas velocidades. Para lograr las bajas velocidades se necesitan diámetros grandes. Entonces el diámetro acá debe ser grande. Lo más probable es que sea igual o mayor al orificio de entrada de la bomba. Y esta tubería de succión siempre va a ser con un diámetro igual al de la impulsión o esta va a ser mayor. Pero este diámetro nunca va a ser menor que el diámetro de impulsión. Ok, si tienen preguntas me lo dicen. Entonces tenemos la bomba, que la bomba impulsa el agua hasta un punto donde se va a entregar aquí en el ejercicio de un tanque de almacenamiento. Entonces, pero la bomba tiene que tener su accesorio, que se conoce como sarta de bombeo. La sarta de bombeo, el primer accesorio que debe tener es una válvula de aire, de permitir entrada o salida de aire o vacío. Entonces, ¿qué hace esta bomba? No, perdón, la válvula respecto a la bomba. Cuando la bomba impulsa, puede ser que haya acumulación de aire y esta lo expulsa, esta válvula. Si la bomba se para, esto queda vacío, la válvula admite aire para que no quede vacío internamente. ¿Por qué? Para que no tener diferencia de presión externa a la tubería, que es la presión atmosférica, afuera y adentro vacío, sino que hay una presión casi igual. Tenemos otra válvula, tenemos que medir el manómetro de presión para saber cuánto llega, tenemos que tener un caudalímetro para medir qué caudal está pasando, tenemos que tener una válvula de check o no retorno que permite que cuando se está trabajando y se pare, ya sea por corte de energía o cualquier otra cosa, el flujo regrese y dañe estas válvulas anteriores o la bomba. Entonces esto lo que hace es parar. Tenemos casi de último tenemos una válvula de compuerta, pero entre la válvula de check y la válvula de compuerta, que normalmente la válvula de compuerta se mantiene abierta, solo cuando hay que darle mantenimiento se cierra. Entonces tenemos una válvula, una cruz con una válvula de alivio. ¿Qué significa? Esa válvula de alivio para reducir las sobrepresiones. ¿Qué pasa? Si aquí esto impulsa con 40 metros columna de agua, pero cuando esto se apaga, esto regresa para acá, debe traer una presión no de 40, es mucho más, tal vez 60 metros columna de agua. Entonces, si la tubería está diseñada solo para 50,
Entonces, como ya en 60, entonces, ¿qué hace la válvula? Expulsar aire hacia afuera. Expulsar agua hacia afuera y así amortigua la presión que viene de regreso. Esto se conoce, la presión que viene de regreso, el golpe de ariete. Entonces, cuando nosotros impulsamos, entre más elevado está el punto donde se va a entregar, mayor peligro de cavitación, de golpe de ariete, perdón. Cuando impulsamos acá y esta altura está baja, hay que calcular lo que se denomina golpe de ariete, pero no hay peligro. Ok, todos estos accesorios, sí. ¿Qué Todos estos accesorios, pregunta, ¿qué es el NPSH? Ok, ya le vamos a decir, ya vamos a ver. Es de la cavitación, pero ya lo vamos a ver. Entonces, esta tubería, donde están los accesorios, está expuesta al medio ambiente, al sol, al agua, etc. Si esa tubería fuera PVC, con el tiempo, por los rayos ultravioleta, se vuelve quebradiza y falla. Entonces, esa tubería es de hierro galvanizado. Esa tubería obligadamente tiene que ser de hierro galvanizado. Ok, esta longitud normalmente con accesorios está entre 3 y 5 metros, de acuerdo a los elementos que tenga la sarta de bombeo y el diámetro de la tubería, porque entre el más grande el diámetro, estos accesorios tienen que estar un poquito más retirados entre sí para no crear efecto de uno sobre otro. Después, cuando se entierra, hay un accesorio. ¿Sí? Una consulta. Bueno, estoy viendo lo de las sartas, pero usted sabe que literalmente la mayoría de las sartas que hacen ahora en los proyectos no contemplan o no respetan en realidad la distancia entre cada uno de los accesorios. ¿Cómo haríamos nosotros para dejar, digamos, para no poner, a veces ponen tantos accesorios que son innecesarios que no te permiten a veces ni hacerlo uso, porque a veces los manómetros están tan malos que no dilatan? Y como también se pegan porque con tantos accesorios algunos no funcionan, a veces tenés que hacer uso de los caudalímetros. ¿Cómo puedo hacer yo eso para respetar las aguas arriba y las aguas abajo? Ok, se calcula con base en la velocidad, pero eso lo vamos a ver Correcto. después. Entonces, de la velocidad en la tubería, para no tener efecto uno y otro. Cuando la tubería mayor diámetro, dije, se alejan más. ¿Por qué? Porque el caudal es mayor y la velocidad es un poquito mayor. Entonces, es cierto, hay elementos que se dañan para la presión del manómetro, pero, pero es necesario ponerlo para controlar la presión que está tirando la bomba, porque la bomba con el tiempo baja la eficiencia y la presión es menor. Entonces, cuando se daña hay que cambiarlo y ponerlo, pero sí hay que ponerlo en su posición. Normalmente le dan La 0,50 mayoría se metros. dañan por el uso, sí, o el mal uso que le dan los operarios o las personas que están a cargo. Porque usted sabe que eso nada más, como dice usted, si usted va a encender, usted enciende, mide presión para ver con cuánto está. No necesariamente tiene que estar siempre abierto la válvula para estarlo midiendo. Sí, sí, es cierto. Por ejemplo, en el mismo manómetro hay una válvula, un grifo, pone. ¿Para qué ese Correcto. grifo? Para evitar que se acumule aire a la orilla del manómetro. Entonces, Uno cierra y ahí es agua y él se vuelve a su presión cero. sí, sí. Entonces, es eso, como así. Entonces, hay que sacar ese aire con la válvula de grifo. Está la válvula de aire vacío, pero en la tubería que sube el manómetro también puede entrar gota de aire que afecta la medida de la presión. Entonces, se Ujú. expulsa esa agua y se mide la presión. Ok, todo eso es tubería metálica, hierro galvanizado normalmente. Luego se entierra aquí con la unión universal. Normalmente utilizamos la unión Dresser. ¿Por qué se utiliza unión Dresser? Aquí tubería metálica, hierro galvanizado, aquí tubería PVC. El diámetro interno entre la tubería metálica y el diámetro interno de la tubería PVC es el mismo, pero el espesor de las paredes es diferente. Entonces, esa unión permite juntar tubos con diferentes diámetros externos. Con diferentes diámetros externos. Un momento. Hable. Ok, luego la línea de impulsión. Esta línea de impulsión es normalmente más longitud
La velocidad ideal de esta línea es 1.5 metros, pero se puede permitir entre 1 y 2 metros por segundo, lo más 2 metros por segundo. ¿Por qué no altas velocidades? El problema es que entre más velocidad lleva acá, al regresar la onda de sobrepresión es mayor. Entonces hay que evitar velocidades altas. O si se cierra una válvula de repente acá, al subir el tanque, se somete a una presión más alta entre más rápido va el agua. La otra cosa es, lo ideal es 1.5, que esté entre 1 y 2. Si utilizamos tubería de gran diámetro, bajamos la velocidad y estamos mejor, menos pérdida. Pero el costo de inversión es mucho mayor. Es mucho mayor. Cuando utilizamos diámetros pequeños, nos ahorramos costos y comprar. Pero hay mayores pérdidas porque hay mayor fricción. Y si estamos bombeando, la bomba tiene que tener mayor potencia y por lo tanto consume mayor energía. Entonces hay que tener un diámetro adecuado, ideal. ¿Sí? Ok. Otra cosa. Lo último, la línea de impulsión para subir el tanque tiene que salir a la atmósfera. Las mismas condiciones en la atmósfera. No es bueno tener tubería PVC, más cuando está sometida a presión. ¿Por qué? Los rayos ultravioleta del sol lo hacen quebradiza, se hace que fallen más la presión interna del agua. Entonces esto tiende a fallar. Por eso es de hierro galvanizado. El costo del hierro galvanizado es mucho mayor. No sé cuánto cuesta ahorita el de uno de 4 pulgadas, pero sí, comparado con el de PVC, anda como 2 o 2.5 veces mayor el costo del hierro galvanizado que el PVC. Entonces, nosotros, como ingeniero, lo que tenemos que dar es la solución técnica más adecuada a menor costo. Un comentario. Esto, como hice unos trabajos, lo que fue el FICE, como revisor de proyectos, lo ideal en los proyectos de las zonas rurales, en las zonas rurales no lo manejan acá los proyectos. Ya la operación del proyecto lo maneja la comunidad a través del Comité de Agua Potable y Saneamiento, CAPS. Entonces, esos CAPS es la misma comunidad. Entonces, ellos tienen que asumir los costos de operación del sistema, pagarle al operador, pagarle al que está cobrando, cobrar la tarifa adecuada, etcétera, etcétera. Entonces, es una administración económica, financiera de ellos. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en un proyecto? Entre mayor, balancear entre el costo de inversión y el costo de operación. ¿Qué es el costo de inversión? Comprar todos los accesorios e instalarlos. ¿Qué es el costo de operación? El consumo de energía de la bomba. Entonces, es preferible meter entre mayor costo en la inversión que en la operación. Porque al final, en la operación, si el costo de energía, porque la tubería, en vez de 6 pulgadas, pusimos 4 y necesitamos una bomba mayor y potencia y la energía, el gasto de energía se sube, entonces lo más probable es que el sistema colapse. La comunidad no va a tener dinero para pagar. Es mejor tener, ¿cómo se llama? Un gasto de inversión grande que lo hace el gobierno. Antes lo hacía a través del FICE, en la rural y en lo urbano a través de NACAL. Ahora todo pasa en NACAL, no sé cómo van a manejarlo, pero lo ideal es eso. Entonces el gobierno hace préstamos, a través de ese préstamo hace la inversión. Entonces lo ideal es invertir lo mejor en el proyecto para que el consumo de energía sea lo mínimo, para que el proyecto comunidad a comunidad no fracase. Ok, vamos acá, vamos al ejercicio. Dice, selecciona una bomba más adecuada para transportar el caudal de diseño desde el cárcamo de bombeo hasta el cárcamo de bombeo hasta el tanque sobre torre. Ahí está la elevación. Como se muestra en la siguiente ilustración,
considerar una eficiencia del 70% de la bomba y 80% del motor. Esa eficiencia de la bomba sale de la curva característica, pero para la primera aproximación se recomienda, o sea, no es norma, no es nada, es una recomendación, trabajar con un 70%. Pero también, la bomba tiene un punto de operación ideal. Si tenemos un caudal un poquito mayor, la eficiencia baja. Si tenemos un caudal un poquito menor del punto ideal, la eficiencia baja también. Entre más nos alejemos de ese punto, es menor la eficiencia. Entonces, para primera aproximación, 70%. Pero entre el motor y la bomba hay una transmisión y hay pérdida por transmisión. Y se recomienda un 80%. Claro, eso se busca en la curva característica. Ahora, esto que me había preguntado hace rato, entonces, para evitar cavitación en este tipo de bomba, no en la sumergible, se calcula la carga neta positiva de succión. Ok, vamos a poner. Ahí está en inicial en inglés. Lo pongo en inicial en inglés porque ahí aparece en el comercio. Eso significa carga neta positiva de succión, que es para evitar la cavitación. Esa carga neta positiva de succión y el R requerida es la que da el fabricante en la curva característica de la bomba. Entonces nos dice que la carga neta positiva de succión debe ser 4.2 metros. Nosotros vamos a calcular la carga neta positiva de succión disponible en las condiciones de trabajo, y la disponible tiene que ser mayor que esta, porque si no es mayor hay problemas de cavitación y la bomba al poco tiempo se va a dañar. Ahora, el número de horas de bombeo, según las recomendaciones de las normas nuestras, entre 12 y 16 horas de bombeo. Pero recuerden, el proyecto es para 20 años. Entonces, para 20 años, yo considero que lo más ideal es que trabaje 12 horas o que trabaje 16 horas. Pero si yo digo que para 20 años va a trabajar 16 horas, quiere decir que para el año 1, digamos que el 2045 es el último año y el primer año o el 0 año es el 25. Entonces, eso puede trabajar solo 8 horas. ¿Por qué? Porque el caudal es mucho menor. Pero el diseño queda para 16 horas al final del periodo de diseño, al final de los 20 años. Entonces, esto se refiere al final de los 20 años, que es donde se hace el diseño hidráulico. Ok, entonces debe estar entre 12 y 16. Para el ejercicio propongo 16 horas de bombeo. La temperatura, ok. Máxima promedio 29 grados centígrados. ¿Para qué nos sirve la temperatura? Entre más alta la temperatura, es más desventajosa en el... Ok, aquí está. Espérame. Vamos a recortar esto. 29 grados centígrados. Entre más alta la temperatura, mayor peligro de cavitación. ¿Por qué? La carga neta positiva de succión disponible, hay que considerar la temperatura. Entonces, vamos a hacer lo primero. Nos dan el caudal promedio. Ok, nos dan los siguientes datos. El caudal promedio es 9.3 litros por segundo. La distancia horizontal de la tubería de succión es 0.50 metros. ¿A qué me refiero a la distancia horizontal? A esta distancia. Esta distancia la podemos sacar acá. Por diferencia de nivel, 2 metros. La distancia horizontal es, aquí se explica, 0.50 metros. Los accesorios en la succión, una válvula de pie con pascón. La válvula de pie es un tipo de esta válvula que no permite que entren elementos que obstruyan la bomba. Cualquiera de ellas es una válvula de succión con pascón. Válvula para la tubería de succión, pues está el pascón, no permite que entren elementos extraños, y aquí está la válvula que es una tapita que permite que el agua pase en esta dirección, pero cuando quiera regresar queda cerrada, igual acá o igual acá. Entonces, eso causa pérdidas, pero son necesarias para evitar que la bomba quede vacía y cuando se apague y hay que volverla a cebar o volverla a llenar de agua. Y el pascón, evitar entrar elementos que
dañen la bomba. Y una reducción excéntrica, aunque no te la figura, pero sí, una reducción es el acople entre la tubería de succión y la bomba. Entonces, recuerden, ya vieron las pérdidas locales, entiendo yo, en las partes de hidráulica. Eso le iba a preguntar. ¿Esos K son son coeficientes de fricción de accesorios? ¿O Sí, no? son los coeficientes de los accesorios. Recuerden, espérenme, vamos a insertar una ecuación. Recordando, pues, las pérdidas locales son igual a el K, que depende del accesorio, multiplicado por la energía velocidad, o sea, la velocidad al cuadrado. Dos veces entre dos veces la gravedad. Dos Sí, veces la ¿no? gravedad. Sí. Ok, entonces tenemos eso. Entonces, para esto partimos de esos valores de K. Recuerden, estos valores de K, según muchos autores, ¿cómo se llama? El Instituto Conagua de México tiene sus tablas. Los colombianos tienen su tabla. Aquí voy a presentarle, yo le mandé una copia de un libro PDF colombiano, le voy a presentar una tabla de esas. Y hay otros libros de hidráulica que tienen tablas que difieren uno con otro. Entonces hay subvariaciones. Por ejemplo, si ven un libro que la reducción excéntrica es 1.9 y en el otro es 1.5, entonces no se asusten. Entonces son variaciones. Ok, podríamos, en nuestro país, no, en las normas no aparecen eso. Por ejemplo, con agua, que es mexicano, sí, ellos tienen. Y muchos libros de hidráulica. Entonces nosotros vamos a tomar la referencia que conseguiremos. Claro que hay que poner la referencia bibliográfica en el documento. Ok, eso en la succión. La tubería de impulsión, ahí están enumerados. 4 codos de 90 grados, radio corto. K igual a 2.5. Entonces, ¿qué significa radio corto? Normalmente, tal vez, no he tenido laboratorio, no sé si tuvieron laboratorio en hidráulica, pero en laboratorio hay un codo con transición un poco suave, pero en agua potable no se trabaja con codo de transición suave, sino con, digamos, los 90 grados sin muchos giros. Entonces, para evitar ocupar mayor espacio con los accesorios. Entonces, las pérdidas en los radios cortos son mayores que en las de radios largos. Pero ya le dije, el radio largo, el accesorio ocuparía más espacio. Entonces, el K vale 2.5 para este caso, pero tenemos 4 codos de 45, K es 0.6, el caudalímetro es 6. Normalmente el caudalímetro da bastantes pérdidas. Si tuviéramos un caudalímetro de globo, fuera hasta 10. T de paso directo, una válvula de compuerta, una válvula de no retorno o válvula de check 6.3, pero la velocidad de succión se recomienda que estén entre 0.6 y 0.9 en la tubería de succión. En la impulsión es que dijimos que era 1.5, aquí está, que puede ser entre 1 y 2. ¿Pregunta, comentarios sobre eso? Ok, seguimos. Lo de los... Digan. Aquí en Nicaragua no tenemos ese tipo de tabla por Sí, pérdida de accesorios. Tenemos que tomarla. Sí, así es. En las normativas nuestras no lo expresan. No lo expresan. Por ejemplo, nosotros estamos viendo para sistemas de abastecimiento de agua público en las calles. Esto que estamos viendo. En las redes vamos a trabajar en la calle. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo se llama? En los edificios, en la universidad, ¿qué pasa? En un edificio de 3 plantas, ¿qué pasa? Entonces, son otras condiciones hidráulicas, son otras normativas, tampoco nosotros tenemos. No sé por qué avanza tan lento. Ahorita estas normas son 09, 010, creo que es.
estoy confundido, guión 19 es de agua potable. La de agua residual está en proceso de revisión, que es la guía técnica. Para el alcantarillado vamos a trabajar con las normas anteriores porque la otra no ha sido publicada, no ha sido presentada y se lleva unos 2 años y eso lleva apenas como un año. Una Ok. pregunta. Y Entonces, a la hora de, digamos, de diseñar un proyecto y todo, entonces la norma sí exige las pérdidas para aplicar lo que es Hasen-Williams o Darcy-Weisband por sí, por distancia, pues longitud, no sé cómo, pero no exige lo que es las pérdidas locales, o sea, por accesorio. ¿cómo no? En el programa como Panet se meten, programas de Watercast se meten esas pérdidas de accesorios, pero son mucho más pequeñas porque son cantidad de accesorios poco con respecto a las longitudes. ¿Sí? Pero no especifican eso. Igual, en la instalación en edificios, por ejemplo, yo hago mi trabajo, hago con las normas del Colegio Federal de Costa Rica, de ingenieros y arquitectos, porque es el más cercano que tenemos. Hasta tienen los mexicanos, tienen su variación, y si nos vamos a la norteamericana, ellos son exagerados, o sea, piden bastante y darían accesorios mucho más grandes que lo que requerimos nosotros. ¿Sí? Entonces, la más cercana es la Costa Rica en ese caso. Ok, aquí está esta tabla del libro colombiano, las pérdidas. Esta es en función del diámetro. Por ejemplo, el de radio corto, si el diámetro es de media pulgada, 0.5. Si el diámetro es de 3 pulgadas, vamos a ver, aquí 2.5. Si es de 10 pulgadas, es 7.9. La válvula de compuerta, si para media pulgada es 0.1, el K. El 1.7 para 10 pulgadas. Ok. Pero hay otras tablas, como la de Conagua. Ok, seguimos. Caudal de diseño. El caudal de diseño, vamos a trabajar, nos dan que 9.3 litros por segundo. Caudal promedio, perdón, no diseño, caudal promedio diario. Ahí el caudal promedio diario no incluye las pérdidas, ni incluye los factores de máximo día ni máxima hora. Entonces, considerando que habrá para el ejercicio más de 500 viviendas, entonces las pérdidas son del 20% caudal promedio diario. Si fueran 500 o menos, trabajaríamos con el 15%. Entonces, el caudal de flujo de pérdida, el 20% de ese valor, que nos da un 86. Ahora, el caudal de bombeo puede coincidir con el caudal máximo día, pero vamos a calcularlo en función del número de horas de bombeo. El número de horas de bombeo es 16. Entonces, se trabaja de esta manera. 24 entre el número de horas de bombeo al final del periodo de diseño, que es 16. 24 entre 16 nos da 1.5 por el CPD. Luego le sumamos el caudal de pérdida. Entonces sería 24 entre 16, 1.5 por el caudal de bombeo más el caudal de pérdida. Y eso nos da total 15.81. Sí. Ok, yo creo que me equivoqué más adelante. Le dice 86, pero vamos a verlo. Ok, 1581 litros por segundo. Ese es el caudal para la selección de la bomba. Aquí está un ejemplo de medidor de flujo. Aquí está un ejemplo de una válvula de pase. Normalmente las válvulas de pase de diámetro mayor de 2 pulgadas es recomendable hacerla de que trabajemos con metálica, no con PVC. Ok, vamos a calcular las pérdidas. Tubería de succión. Vamos a seleccionar el diámetro en base a la velocidad. ¿La velocidad de cuál es? 0.6 y 0.9. Vamos a tomar la velocidad promedio para tener un diámetro promedio. Entonces, si nos da el promedio tanto, entonces vamos a tomar cualquier diámetro un poquito hacia arriba o un poco hacia abajo. Entonces, veamos, el diámetro es 4 veces el caudal, la raíz cuadrada es 4 veces el caudal por pi la velocidad. 4, el caudal es 1581 entre 1000, porque hay que expresarlo en metros cúbicos. 1581 de litros por segundo, y si lo dividimos entre 1000 es metros cúbicos segundo. Lo dividimos entre la constante pi y la velocidad promedio, entre 0.6 y 0.9, que es 0.75. Eso da 0.164. Ese diámetro comercial, el diámetro comercial más cercano es del punto 15, pero puede estar entre punto 15 y 0.20 metros. Como está más cercano a 0.15, voy a tomar el 0.15. Entonces, para las pérdidas locales hay que trabajar con la velocidad. Entonces, vamos a calcular la velocidad. La velocidad va a ser igual a 4 veces el caudal,
O sea, es lo mismo de aquí, despejando la velocidad. 4 veces el caudal entre pi diámetro cuadrado. Igual el procedimiento, 4 entre 1581 por 1581 entre 1000 entre pi, y el diámetro seleccionado es 0.15 y es al cuadrado acá. Nos da una velocidad de 0.89, que está entre 0.6 y 0.9. Entonces, estamos aceptables. Ok. Pregunta, Sí. ¿puede volver para la diapositiva anterior? Ahí, porque ahí tiene 0, el 0.75 de velocidad lo tomó, es un dato ya dado que le dio, o El lo asumió. dato, la velocidad debe estar entre 0.6 y 0.9. Entonces, el Eso, promedio entre eso, 0.6 y 0.9 es 0.75. eso dice la norma. Sí, eso está en las normas. Pero Sí. se podría también poner o en 1, ¿no? ¿O no? Para hacer el No es cálculo. recomendable. No. Ya. No, el 0.9 es lo máximo. Sí, porque entre más alta la velocidad, mayor es pérdida. Y recuerden, entre más pérdida, mayor peligro de cavitación. Entonces, con 0.9 el máximo. Puedes pasarte del el caso inferior. En vez de 0.6, 0.45, por decir algo. Porque, voy a decir, aumenta el diámetro, aumenta el costo, pero como son longitudes cortas de 2, 3, 4, 5 metros, no influye, es menos de una tubería, de un tubo, porque el tubo tiene 6 metros. Entonces, no hay problema. Entonces, el 0.75 es el promedio de esas dos velocidades. Ok, por aquí. Ya me voy demasiado. Entonces, de ahí sale 0.75. Entonces, escogemos el diámetro entre cualquiera de los dos, el menor o mayor. El que esté más cercano escojo yo porque estoy tomando la velocidad promedio. Entonces, esa velocidad nos daría 0.89, que está entre 0.6 y 0.9. Ok, entonces vamos a las pérdidas locales. En las pérdidas locales, si no recuerdan, volvemos hacia atrás y los valores tenemos acá. En la succión, una válvula de Pespacón pusimos 9.7 y una válvula y una reducción excéntrica 1.9. Entonces sumamos los valores de K. Acá 9.7 en la succión y 1.9 en la succión. Nos da 11.6. Esta es la sumatoria de K. Y las pérdidas locales va a ser igual a la sumatoria de K por B al cuadrado sobre 2D. Entonces ya tenemos la sumatoria, que es 11.6. Entonces la velocidad, ¿cuánto nos dio? 0.89 al cuadrado, entre dos veces la gravedad. Entonces las pérdidas locales nos dan 0.47 metros en esa parte, un poquito alta. Ok. Ahora, las pérdidas por fricción. Las pérdidas por fricción, voy a trabajar con la ecuación de Hazen-Wheeler. Puedo decir que la de Darcy-Weaver es un poco más precisa, pero es un poco más complicado los cálculos y el grado de precisión que ganamos no es mucho para la complicación de los cálculos. Entonces, tenemos el 10.675 por el caudal entre 1000, entre el C de PVC, vamos a decir que la tubería de succión es PVC, y es 150, elevado a los 1.85.2 por la longitud entre el diámetro y los 4.87. El diámetro que la calculamos es 0.15 y el 3.5, ¿dónde sale? Vamos a verlo. Habíamos dicho que la distancia horizontal es 0.5. Esta distancia vertical es la diferencia de nivel entre 2018 y 2016. Es 2 metros. Entonces haríamos 0.5 más 2, 2.5. Y esta distancia de sumergencia de la boca de la tubería de succión es mínimo 1 metro en nuestras condiciones. Los colombianos la calculan, dependiendo del diámetro, pero nosotros vamos a trabajar con nuestras normas. Esa distancia es 1 metro, independientemente del diámetro. Claro, el diámetro afecta, pero vamos a tomar 1 metro. Entonces, la distancia de esta tubería sería 1 metro de sumergencia más las 2 metros de diferencia, son 3, más 0.5 horizontal, 3.5. 3.5. ¿Estamos claros con la distancia? Ok, de ahí sale ese 3.5. ¿Pregunta, comentario? Entonces, tendríamos, hacemos ese cálculo, nos da que en la asunción hay una pérdida de 0.017. Las pérdidas locales en la asunción son mucho mayores que las pérdidas por
por, ¿cómo se llama? Por las locales, porque hay más accesorios por longitud. Pérdidas por fricción con Hansen Williams y pérdidas locales, que es la accesorio, ¿no? Sí, sí. Ok, entonces tenemos eso. Lo calculamos por aparte porque vamos a revisar la parte de la cavitación. Entonces necesitamos calcular la pérdida, la diferencia de nivel. ¿Cómo es esto? Ese nivel es, recuerden, 218 menos 216 eran 2 metros. 1 metro de sumergencia y el metro horizontal. Pero la diferencia de nivel delta Z es 2 metros. Entonces, la carga total dinámica en la succión sería, ¿qué cosa? Las pérdidas por locales, 0.47. Las pérdidas por fricción, 0.017. Y 2 metros de la diferencia de nivel. En total nos da 2.487. Ok, seguimos. Para la cavitación, entonces les dije que la carga neta positiva de succión requerida, dada por el fabricante, la curva característica de la bomba, debe ser menor que la calculada en las condiciones que nosotros disponemos. Entonces, la dada de 4.20 metros, que dada por el fabricante, como les dije, y la carga neta positiva de succión disponible, se calcula de la siguiente manera, con esta ecuación, donde esta es la altura barométrica o atmosférica que varía con respecto a la posición del mar. Si estamos a nivel del mar es 1033. Si estamos más altos va a ir disminuyendo de mayor altura. Vamos a ver la ecuación que se calcula. Aquí tenemos las pérdidas. Aquí tenemos el delta Z y aquí hay que considerar temperatura, altura de vapor, que es la energía necesaria de pasar el agua de estado líquido a estado gaseoso. Pero para esto hay una tabla. Ok, entonces vamos a encontrar la altura atmosférica al nivel medio, no a nivel de medio del mar, sino al nivel del eje de la bomba. ¿A qué altura está? 218 metros. Aquí está. El eje de la bomba es 218, que es el punto que nos interesa. No el nivel de agua ni el nivel del tanque, el nivel del eje de la bomba. Ok. Entonces, ¿cómo lo calculamos? El valor a nivel medio del mar menos 1.2 veces la elevación de la bomba, o sea, el de la bomba es 3000. Entonces, la elevación del eje de la bomba es 218 metros. Entonces, para el cálculo sería 10.33 menos 1.2 veces 218, 3000. Esto nos da 10.068. Quiere decir que la presión atmosférica o barométrica a nivel medio del mar es 10.33, pero a 218 metros es 10.068 metros. Pregunta, comentario. Sí, perdón, ¿dónde es el 10.33? Es la presión atmosférica a nivel medio del mar en metros de columna de agua. En metros de columna de agua. Es como decir 760 milímetros de mercurio, 10.33 metros de columna de agua, una presión, una atmósfera, etcétera. Así. Eso es de una tabla. No, ese es conversión. Como le digo, la presión atmosférica a nivel medio del mar es 760 milímetros de mercurio. Si lo expresamos en metro de columna de agua, es 10.33 metros de columna de agua. Si lo expresamos en atmósfera, es una atmósfera. Sí, ya, una conversión. Ok. Entonces, seguimos con la siguiente. Entonces, si la temperatura es 29 grados centígrados, ok, en la tabla no tengo otro archivo. El H vapor es 0.43, pero hay una tabla que entre más alta la temperatura, más alto este valor. ¿Sí? Ok. Entonces, esto sale de una tabla, que se lo voy a dar en otro archivo. Y no sé si en el documento ya se lo di, pero ok, vamos a revisarlo. Ok, vamos a las pérdidas. Las pérdidas son pérdidas por fricción y pérdidas locales. Vamos a anterior, vamos a recorrer un poco. Las pérdidas locales 0.47 y 0.017. Ay, no lo cambié. Ok. 0.47 y 0.017, ¿verdad? Así es. Vamos a sumarlo.
nos da 0.487. Ok, entonces, volvemos a la ecuación anterior de la carga neta positiva de succión disponible. Sería la atmosférica, que la calculamos por acá, y menos todo eso. El delta Z, la pérdida y el H de vapor. Entonces, el delta Z es 2 metros, aquí está. Las pérdidas son 0.487, aquí le había cambiado. Y el H de vapor 0.43. Entonces, eso nos da que la carga neta positiva de succión disponible es esto menos la sumatoria de esos valores, nos da 7.215 metros. Y 7.215 o 7.22 es mayor que 4.2 si la carga neta positiva de succión positiva es disponible, es mayor que la requerida, no hay problema de cavitación. ¿Qué pasa si esto no hubiera dado menor, no hubiera dado 3? ¿Qué es lo que podemos hacer? Si aumentamos el diámetro, disminuimos la pérdida, pero las pérdidas locales y las pérdidas por fricción, ¿cuánto nos dieron? 0.48. Es muy pequeña. Entonces, vamos a ganar no tanto. Lo que se puede hacer es aumentar el diámetro. Mejoramos un poco, pero lo más es tratar de bajar un poco esto, tal vez 0.50 metros, que no te deje expuesto el motor a inundación. Sí. Entonces, estamos 2 metros de diferencia, podemos bajarlo 0.50. En el caso que no cumpliera, aquí estamos bien, cumplió. Porque esto, el 7.22 menos 7.2, digamos, menos 4.2, somos casi 3 metros de diferencia. Estamos bien. ¿Pregunta, comentario? Ok. Vamos con la teoría de impulsión. Hicimos primero la succión porque necesitamos verificar la cavitación, si hay cavitación o no. Vamos con la pérdida, con la tubería de impulsión, la tubería de bombeo, la tubería de la impulsión o línea de conducción por bombeo. Entonces, la velocidad adecuada, le dije, es 1.5 metros por segundo. Entonces, vamos a hacer igual. El diámetro que se calcula entre el consumo de energía, que ahorita vamos a hacerlo así, respecto a las velocidades. Se calcula el diámetro en base a un balance entre consumo de energía durante un año y el gasto de inversión. Entonces, ahí sacamos un diámetro y lo evaluamos, evaluamos 3 diámetros. Si, por ejemplo, aquí me dio un diámetro de 4 pulgadas. Entonces, hay que evaluar al menos un diámetro inferior y un diámetro superior comercialmente. Entonces, este 4 pulgadas, 0.1. Podemos utilizar el 3 pulgadas, que es 0.075, y el de 6 pulgadas, que es 0.150, para evaluar el costo de energía en un año o el costo de inversión, porque una tubería de 6 pulgadas es mucho más cara que una de 4 pulgadas, y la de 4, igual a la de 4 con respecto a la de 3. Ok, entonces, para este ejercicio voy a hacerlo con la velocidad únicamente. Entonces, la velocidad es 1.5, quiere decir que 4 por el caudal, ya en metros cúbicos por segundo, o sea, 1581 entre 1000 por Q. Eso nos da que el diámetro requerido es 0.116, 0.116 metros. Este puede estar entre 0.1 y 0.15. Si lo decimos en pulgadas, este es de 4 y este es de 6. Agarro el menor porque está mucho más cerca. Y eso no necesariamente es el menor. Eso lo verificamos si las pérdidas son grandes. Ahora, son 3 tramos. El de la sarta de bombeo, que es hierro galvanizado, el de la línea de conducción, que es PVC, que es el que va enterrado, y la tubería que sube el tanque, que está aérea, que también es hierro galvanizado. Por ejemplo, en la sarta, vamos a decir que la longitud de la sarta es 3 metros. Puede estar entre 3 y 5. Eso depende del número de accesorios y del acomodo. Entonces, este está bien calculado por el punto termal. 10.675 por el caudal de bombeo entre C elevado a 1.85, 2 por la longitud entre el diámetro 487. Esa es la ecuación de Hazen-Williams. Entonces, aquí solo ponemos el caudal de bombeo, 0.01586, el C de Hazen-Williams para hierro galvanizado de 130, el diámetro es 0.1 y la longitud de la sarta es 3 metros. Eso nos da una pérdida de 0.13 metros. Es pequeña, sí, pero hay que considerarla.
La línea de conducción, ya el PVC, la que va enterrada, es lo mismo. El mismo caudal, pero el PVC, el C es 150. La longitud de la línea de conducción es 770, el mismo diámetro, y nos da 26.41 metros. Ok. Una cosa, si nosotros estuviéramos trabajando con un diámetro de 15 pulgadas, esto va a bajar bastante, pero el costo de inversión es mucho mayor. Ok. Podríamos utilizar de 0.15 acá, pero se recomendaría utilizar 0.1 acá. O sea, un diámetro inferior en la sarta. ¿Por qué? Porque los accesorios, entre más grande es el diámetro mayor, más caros son. Entonces, vamos a ocupar, si la tubería de instrucción nos da de 6 pulgadas, la tubería esta de 6 pulgadas pueden ser igual, la sarta la podemos dejar en 4 pulgadas. Ok, seguimos. ¿Qué falta? La tubería que asciende al tanque. La tubería que asciende al tanque es lo mismo, todo igual, solo la longitud, digamos que la altura de la torre más el tanque 8 metros hasta el reboce del tanque, el nivel más alto, y el C de hierro galvanizado. Eso nos da 0.36. Luego necesitamos determinar la pérdida por fricción total. Esto es de la sarta bombeo, esto es de la línea enterrada, que es PVC, y esto es de la tubería que sube el tanque. Verificamos atrás. Entonces nos da 0.13 y 2641. 0.13 y 2641. Y aquí nos da 0.36. Sumamos eso, nos da 2690. Esa es la pérdida por fricción. La pérdida por fricción está un poquito alta. Ok, voy a dejarlo con este diámetro para finalizar el ejercicio, pero está un poquito alta. Se podría trabajar con un diámetro mayor, que es el de 6 pulgadas. ¿Cómo sabemos que está alta la pérdida por fricción? Porque se recomienda que sea 20 metros por cada kilómetro. Y aquí tenemos ¿cuánto? 2690 por cada 770 metros. O sea, por 0.77 kilómetros. Quiere decir que si lo pasamos a kilómetros, andaría como 30 metros por kilómetro. Y lo recomendado es tal vez 20. Lo ideal hubiera sido trabajar con un diámetro de 6 pulgadas, 0.15 aquí. Pero, o sea, en la de PVC. Pero dejémoslo ahí. Se eleva bastante, sí, el presupuesto, el costo del proyecto, que de 4 a 6 pulgadas es muchísimo caro un tubo de 6 pulgadas. Sí, es cierto, pero en un ejercicio posterior vamos a hacer un balance entre el costo de energía, el consumo de la bomba, porque la bomba consume más energía entre mayores pérdidas. El diámetro más pequeño da más pérdidas. Y por otro lado está el costo de inversión. Entonces, se hace un balance. Entonces, en otro ejercicio hacemos ese balance en una hoja de Excel que lo tengo. Pero en acá vamos a dejarlo por velocidad. Ok, tenemos la pérdida por fricción 26.90. Ahora vamos con la pérdida local en la tubería de impulsión. Igual 4 veces caudal, pi diámetro cuadrado. El diámetro, estamos trabajando 0.1, nos da la velocidad 202 metros por segundo. La sumatoria de los K. Aquí todos estos K. 4 por 2.25, 4 por 0.6, 1 por 0.6, 3 por 1.6 y así. Aquí está. La sumatoria nos da eso y la sumatoria de K en la tubería de impulsión es 30 los K. Entonces, para las pérdidas vamos a trabajar con la velocidad 30 por B al cuadrado sobre 2G, 30 por la velocidad, ¿cuánto nos dio? 202 al cuadrado sobre 2G. Esto nos da una pérdida de 6.24 metros. Ok. Vamos a seguir. La diferencia de nivel entre el eje de la bomba y el nivel de rebose. Entonces, aquí sería entre el eje de la bomba y el nivel de rebose. 238 menos 218 sería la diferencia, 20 metros. Aquí, 20 metros. Entonces, la carga total dinámica en la impulsión sería 26.90, que es la pérdida por fricción. Los 6.24, que es la pérdida
por accesorio y los 20 por la diferencia de nivel. Total, 53.14 metros. Esa es la impulsión, y recuerde que en la instrucción no había dado 2.487. Entonces, la suma de los dos es la carga total dinámica que nos va a servir para calcular la potencia de la bomba. Una pregunta. Sí. Bueno, ahí para la tubería de impulsión aplicó nuevamente para las pérdidas locales todos los accesorios como si se fueran a utilizar ahí. Igual en la tubería, los aplicó en la tubería de succión. Eso es solo para efecto del ejercicio práctico, ¿verdad? Porque... No. Ok, como les dije, los accesorios de la tubería de succión se calculan en la tubería de succión. Los accesorios de la tubería de impulsión se calculan en la tubería de impulsión. Pero el programa como Panet, programas como Watercat o Watercat, como quieren llamarle, incluyen las pérdidas por otros accesorios que son pequeñas en relación a las tuberías. ¿Son pequeñas? Sí, son pequeñas. O se puede asumir, se pueden llegar a asumir entre un 5 y 10% de las pérdidas por fricción. O sea, a veces cuando el ejercicio no necesitamos, tal vez es primera aproximación, calculamos que la pérdida por fricción nos dio, ¿cuánto? 25, 90. Esta. Y consideramos que las pérdidas locales van a estar entre un 5 y 10%. Si tomamos un 10% sería 2.90. Si tomamos un 2.69, perdón, un 10%. Si es 5% sería 1.34 o 34.5, 1.35, digamos. O sea, sin calcularlas se pueden asumir que las pérdidas locales andan en este rango, entre un 5 o un 10% de este valor, pero sí se consideran. Ok, vamos con la bomba. El caudal en metros cúbicos ya es 15.86 entre 1000, nos da 0.01586 metros cúbicos segundo. La carga total dinámica es la que acabamos de calcular acá, que es 55.627. Y la eficiencia, habíamos dicho en el enunciado que íbamos a trabajar con un 70% para la bomba y un 80% para el motor. Yo hago el cálculo de la potencia de la bomba en el Sistema Internacional de Medidas. O sea, lo hago en kilowatt o watts. Si usted va a una bomba que distribuye la Franklin, que es gringa, van a encontrar un HP. Si la distribuyen los alemanes, no me acuerdo la marca, es en kilowatt. O dependiendo del país donde se fabrique. Ok, entonces la potencia de la bomba va a ser igual. Vamos a leerlo. La potencia de la bomba va a ser igual al peso específico, o sea, la densidad por la aceleración de la gravedad, por la carga total dinámica, por el caudal de bombeo, entre ambas eficiencias decimales. Entonces sería la densidad de 1000 por 981 por 55.627 la carga total dinámica y el caudal metro cúbico. Entre la eficiencia. Eso nos da 14.455.03 watts. Quiere decir que es 14.46 kilowatts. Sí, anterior. Si lo queremos expresar en caballos de fuerza, solo lo dividimos entre 745.7. Claro, hay más decimales. Ok, pero dejémoslo en 745.7. Los watts entre 745.7. O si es kilowatt entre 0.745.7. Ok, entonces aquí está en watt entre 745.7 nos da que es 20.73 HP. Los HP de la total bomba motor está entre 3, 5, 7, 10, 15, 20, esos valores comercialmente, hasta 200. Si requieren una represa o algo gigante, mayor de 200 hay que darlo a fabricar, mayor tiempo, mucho mejor. Ok, entonces nos da 20.73. Somos conservadores, agarramos una bomba de 25 HP. Pero como estamos en 20, esto trabaja 20. Toda bomba tiene su margen de seguridad, tal vez 22. Puede llegar, podemos tomar la de 20. Yo tomo la de 20. ¿Pregunta o comentario? Ahí con respecto a lo de la densidad del agua, eso de 1000, pero es a 0 grados de temperatura ahí, ¿no? O siempre se tiene que tomar ese valor. No es a 0 grados, es a 4, pero sí, pero la variación no es igual a 81.
No es 81, no es constante, puede ser 980.98, cosas así. Entonces son variaciones muy pequeñas que para estos ejercicios serían despreciables, ¿sí? Para esos casos. Lo que sí es el caso, y lo voy a presentar en la tabla, o no sé si lo mandé en el folleto, de la variación de la temperatura, el H vapor. Eso sí, 0.18 para, no, 0.15 para 18 grados centígrados y 0.47 para 29 grados centígrados. Entonces ya son variaciones que ya influyen. Pero eso de que sea 999.99 no influye mucho al final. Yo le Porque aquí decía, nos vamos a ir a, yo porque ¿cómo? le preguntaba porque miré una tabla la vez pasada que a 29, 30 grados anda como en 994, algo así, ¿no? Habría que revisar, pero no, en la realidad es menor. No, es menor la variación. El agua casi eh, es muy poco. El, no vamos a ir a comprar una bomba de 14.455,03 watts. Podemos decir una bomba de, mi potencia es de 14.50 kilowatts. Sí, O de 15. normalmente, como estamos influenciados por los gringos, está la Frankel, que es una de las. Está la Grunfo, está en HP. Entonces, buscamos una bomba de 20 HP o 25 HP. Permíteme un segundo. Voy a tomar la captura para la asistencia. Para mientras. ¿Están viendo la tabla? A 0 es 999.82, a 4 grados centígrados es 1000, 999.82. A 30 grados es 995.71. Correcto. Sí, a una atmósfera de presión, o sea, a nivel medio del mar. Ok, pero para no tocar esto, vamos a trabajar con la diferencia. Ya 30 grados es bastante grande. De 25 grados es 997. Estamos con 3. Entonces, vamos a trabajar con 1000 como constante. Igual el precio específico a 981. ¿Alguna pregunta? Una Ok. pregunta respecto a a la tubería, por ejemplo, que ya va de, ¿cómo es? De impulsión. Esa es de PVC, esa, lo recomendable que tiene que ir enterrada bajo el suelo, ¿cuánto es? ¿Un metro? ¿50 centímetros? En vía pública, donde hay tráfico vehicular, es 1.20 sobre la corona de tubería. 1.20 metros sobre la corona de tubería como distancia mínima. Ya en áreas verdes podemos, digamos, en las andenes o en las áreas verdes, 0.70 metros sobre la corona de la tubería. Ya. El, el caso del drenaje pluvial, que no son tuberías tan gruesas, te permite 1 metro sobre la corona de tubería. Ok, pero vamos a lo agua potable. Es 1.20 sobre la corona de tubería en lugares donde hay tráfico vehicular y 0.70 como mínimo en los andenes, en los parques, en cualquier área. En el caso, por ejemplo, de comunidades rurales que tal vez pasa por fincas o por así, igual 0.70. Ya dentro de la propiedad privada, sí. Pero rec- recuerden una cosa, el, la tubería el principal va en vía pública. Si decimos que tiene que cruzar una finca para ir a otras comunidades o a otras viviendas, ya eso es vía pública. Entonces, el dueño de la finca no va a seguir diciendo, tiene que vender, sí, o claro, si accede a vender, va a vender y eso ya es parte del Eso CAP, pasa como servidumbre de pase. sí, es servidumbre de pase En esa categoría lo vendría, o lo ya, daría, lo donaría. sí, ya es público. Lo dona, lo vende, lo que sea, pero ya está a disposición del CAP o en el caso de que fuese en Acal, en zonas urbanas.
¿sí? Entonces ya es público. Entonces, si es público, más adelante en el tiempo pueden hacer caminos, aunque sea un ancho de 5 metros. Entonces, es recomendable que sea a 1,20 Esa, sobre la re- corona de tubería. esa recomendación de profundidad es porque, bueno, en el caso por tráfico, dice lo otro, la menos de 0.70 es digamos, es porque, o porque todavía los rayos ultravioleta del sol pueden afectarla si la profundidad es menos, o No, no no, no, necesariamente. no, es por la presión externa. En ese Es caso, claro, directamente por lo que te dice, recordar que en andenes, si lo pones en la vía pública, ahí pasan los camiones, que es el caso que se da en muchos proyectos, que la gente a veces se mete hasta dentro de los andenes, que los proyectos tienen que pasar por las calles o las carreteras, y el paso de los vehículos, todas esas vibraciones que ellos hacen, si la tubería está muy superficial, lo que hace es que cede y la presión, ceden las uniones, ceden los acoples, cualquiera de los accesorios, y ahí es donde se daña directamente. Puede que sean rupturas en espiral o depende de la verdad, ya la gravedad del asunto. así. Ok, gracias. Ok. ¿Y comentario otro? Ok. Entonces, voy a Profesor, ir a una la casa. Ajá, consulta, sí, sí. este que estábamos viendo ahorita lo mandó. No, ahorita lo voy a mandar. Voy Ok, a sí, cerrar. porque estaba leyendo, pues estuve leyendo los otros que mandaron y este debe ser Ajá. nuevo, digo, pero más o menos estaba ahí. Ok. Ok. Ya voy a mandarlo. Un momento. Nos los veo al rato.